Te damos gracias, Padre Celestial, por este día de bendición. Te pedimos también, Padre Santo, que tú nos acompañes a lo largo de esta jornada laboral, Señor, y primeramente que nos regales el don para poder estudiar, pero también para poder aprender, Señor. Regálanos sabiduría, regálanos inteligencia. Permite que en estos momentos nuestra mente esté abierta, Señor, para la enseñanza, también para la participación, pero sobre todo para la edificación de cada uno de nuestros corazones, Padre Celestial. Estamos en tus manos, te pido que tú bendigas a los alumnos que participan de esta clase de forma sincrónica y también a los que lo hacen de manera asincrónica, Señor. Te pido que tú estés con ellos. Vamos a iniciar esta clase y estamos en tus manos en el precioso nombre del Hijo de tu amor, Cristo Jesús. Amén. Bien, pues voy a compartir pantalla. Estamos en la segunda semana de clases de este curso y, y nosotros hasta ahorita hemos concluido la primer unidad que tiene que ver con definiciones y conceptos básicos de teología, ¿no? Les pedía yo y les sugería que pudieran tener ustedes una definición propia, más allá de que pudieran buscar una definición de lo que es la teología, de cuál es el método, cuál es el resultado, cómo se concibe. Nosotros tendríamos que tener una teología propia porque iniciando clases nos dimos cuenta que nosotros podemos ser teólogos y que incluso cualquier persona creyente o no creyente hace teología. ¿De qué depende esa teología, sea buena o sea mala? Pues depende de la cercanía que este personaje tiene con Dios, ¿no? Dicen por ahí que si estudiar teología te va a hacer santo o te va a hacer sacerdote o vas a trabajar con la Iglesia Católica. Y no, la verdad de las cosas es que no, ni se va a hacer santo, ni se va a hacer sacerdote, ni vamos a trabajar en la Iglesia Católica, pero vamos a tener una mejor cercanía con Dios y vamos a tener una conceptualización mayor de lo que es Dios, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto hasta este momento completamente lo que tiene que ver con la introducción general y los conceptos iniciales, definiciones, conceptos básicos y la teología en la historia. Posteriormente pasamos al quehacer teológico. Hemos visto las fuentes, las áreas y los métodos de teología y ahorita estamos viendo una parte de la teología como disciplina académica y su relación con otras disciplinas, ¿no? Entonces terminaremos viendo cómo hacer teología, pero de manera así muy amplia, pues el quehacer teológico implica que el teólogo, el estudiante, el estudioso, el que practica la teología, tienen que conocer las fuentes, como ya las hemos conocido, y nos hemos dado cuenta, pues, que la teología se basa o utiliza ciencias como la filosofía, como la historia y también como la ética para poder eh, tener una mayor comprensión y una mejor aplicación en sus áreas, ¿no? Y que obviamente la teología como disciplina académica tiene varias ramas y tiene varias divisiones y hoy vamos a ver una de estas partes. La última clase que tuvimos nos dábamos cuenta cómo cómo se va dando la teología de manera natural, cómo se va dando la teología de forma sistemática, cómo se va dando la teología bíblica basada en la revelación y ahorita estaremos viendo las ramas diferentes de la teología. Entonces, pues quise compartirles el sílabo para que recordásemos eh, qué es lo que estamos estudiando y a qué estamos comprometidos
a estudiar, ¿no? Y bueno, habíamos dejado principalmente unas tareas que tienen que ver con investigar y definir antropología, apologética, atemporal, cognoscitivo, cosmología y credo. Esa sería una primera investigación y otra que tiene que ver con qué es dispensación, ética, étnica, exegética, hermenéutica, iluminación, inmutable, infalible, magisterio y presuposición. Alguien de ustedes me llamaba y me comentaba que no todas las palabras están en el diccionario enciclopédico y pues es por esto que yo les comenté, ¿no? Investigar y definir. Obviamente que las palabras mayormente que vamos a investigar y a definir tienen que ver con cuestiones teológicas, pero en caso de que no estén ahí, pues parte de la investigación es buscar en cualquier otro diccionario. Bueno, ustedes utilizar diccionarios en línea. Y bueno, hasta aquí vamos a dejarlo porque son estas tres primeras tareas y todavía no vencen algunas. Posteriormente estaremos llegando a leer y poder hacer un pequeño resumen de lo que es el capítulo de introducción a la teología, en el apartado que es la teología. Y bueno, ya más adelante estaremos viendo esto. Entonces voy a dejar de compartir este sílabo y vamos a seguir con nuestra clase. Un momento, por favor. Bien, aquí estamos en la cuarta clase y el día de hoy corresponde a las ciencias teológicas. Las ciencias teológicas son un campo de estudio que explora la naturaleza de Dios. Permítanme. La fe cristiana y la Biblia. Las ciencias teológicas son un campo de acción, de estudio que explora la naturaleza de Dios, la fe cristiana y la Biblia. Abarcan un amplio aspecto de disciplinas que buscan comprender la fe y su impacto en la vida humana. Recordemos esto que decía un teólogo de la Edad Media, que la teología es una herramienta para que él pudiera comprender más grandemente su fe. Entonces, seguimos con esta definición, pues a final de cuentas tendríamos que entender que la teología, más allá de ser una ciencia, más allá de ser un objeto de estudio, hablando como ciencia, es una herramienta que nos facilita comprender más ampliamente nuestra fe o a Dios desde nuestra fe y el impacto que ha tenido en nuestra vida humana como manifestación natural, como contemplación que nosotros tenemos sobre las cosas que vemos en la naturaleza y en la grandeza de esta tierra que tienen que ver y que nos hablan de una manera natural de alguna teología, ¿no? Entonces aquí vamos a ver las ciencias teológicas y el objetivo general de esta clase es que se va a proporcionar una visión integral de las ciencias teológicas, explorando la naturaleza de Dios,
la fe cristiana y la Biblia. Fomentar la comprensión de cómo estas disciplinas se interconectan y afectan a la vida humana, promoviendo el pensamiento crítico y la reflexión personal sobre las creencias, ¿no? Generalmente las clases de teología tienen mucho que ver con conceptos, con fundamentos, con relación, con muchas cosas que nos pueden generar peso, un peso muy, muy, muy fuerte al momento de estudiar. Entonces aquí nosotros tendríamos que comprender que lo que estamos haciendo no es otra cosa, sino que explorar la naturaleza de Dios, la fe cristiana y la Biblia, ¿no? Más allá de que sea una ciencia o una rama de la ciencia, esto tiene que ver con nuestra espiritualidad, con nuestro diario vivir en la iglesia, pero sobre todo con la manifestación de Dios a través de la Biblia. Entonces, tenemos que tener muy claro esto para nosotros. Las ramas de la teología, y aquí nosotros pues tendríamos que entender que la teología como las diferentes ciencias o como las diferentes eh, ciencias que se estudian, pues tienen algunas ramas y cada una de ellas está enfocada hacia diferentes lugares, hacia diferentes aspectos del estudio, en este caso del estudio de lo divino, del estudio de la religión. Entonces dice aquí así, la teología es un campo académico y espiritual que se divide en varias ramas especializadas, cada una con su propio enfoque y objetivo. Estas ramas buscan desde el estudio de la Biblia hasta la aplicación práctica de la fe en la vida diaria, ¿no? Nosotros estamos viendo mucha teoría, pero la práctica de todo esto que se aprende, o la aplicación de esto que se aprende, tiene que ver en nuestras vidas diarias. Entonces vamos a verlo y a comprenderlo desde esta manera. Entonces, una de las primeras ramas que se tienen aquí de la teología es la teología bíblica. La teología bíblica se centra en el estudio de la Biblia, analizando sus textos originales, su contexto histórico y su mensaje teológico. Explora cómo la Biblia ha sido interpretada a lo largo de la historia y su relevancia para la vida actual. Se basa en un análisis literario, es decir, examina la Biblia como literatura, incluyendo su género, su estilo y su autor. Hace un estudio histórico, investiga el contexto histórico, cultural de la Biblia, incluyendo el tiempo y el lugar que se escribió, ¿no? Entonces la teología bíblica interpreta el significado teológico de los textos bíblicos. Y aquí es en donde a lo mejor nosotros vamos a empezar a tener un poco más de profundidad en lo que teología es. Dice que la teología bíblica hace un análisis literario. Primero, hemos de recordar nosotros que la Biblia es la manifestación a través de la palabra de Dios hacia el ser humano, ¿no? Y en sus cintas o en simples palabras no es otra cosa sino que la petición de parte de Dios de qué es lo que quiere Dios del hombre para que éste se pueda acercar y se pueda allegar y pueda tener una mejor comunión con nuestro Dios. Entonces, hace un análisis literario, ¿no? Hace un análisis de los géneros, de los estilos y del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que analiza si la palabra de Dios está escrita en prosa, si está escrita en verso, si está escrita en prosa o en verso, es un poema, es una narración histórica, es una narración de sabiduría o es una profecía. Si es una profecía, si es un evangelio, si es un poema, si es un himno, si es un salmo, si es un fundamento, hablando del Pentateuco, entonces vamos a ver qué género literario está escrito.
si está escrito en género literario histórico, si está escrito en un género literario, por ejemplo, la palabra de Dios tiene un género literario que ningún otro libro tiene, como lo es el evangélico o el evangelio, ¿no? El evangelio tiene mejor dicho, la palabra de Dios tiene un género total y absolutamente que no se tiene en otro lugar, que es el escribir el evangelio como lo escribe Mateo, como lo escribe Marcos, como lo escribe Lucas, como lo escribe Juan. Ahora, hay otro género que se le llama apocalíptico, que tiene que ver con algunos textos de Daniel y con todo el Apocalipsis, obviamente. Hay otro género que se le llama profético, en donde escriben los profetas mayores y los profetas menores. Está el género del Evangelio, que son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Y el estilo es, pues, si se escribe en prosa, si se escribe en versos, si es un poema. Por ejemplo, el libro de Job es un libro muy antiguo, pero está escrito inicialmente de manera poética, ¿no? Los primeros capítulos de Génesis, al menos el capítulo uno de la creación, está escrito de manera poética. Y obviamente conocer y saber quién es su autor, ¿no? En aquellos años, en aquellos tiempos se daba mucho la pseudoepigrafía y esto que tiene que ver, pues que alguien puso su nombre, vamos a decir, yo escribí un libro, pero como yo no soy tan importante, entonces le pongo el nombre de alguien muy importante. En este caso, vamos a suponer, yo escribo un libro que habla de teología, pero como yo no soy tan importante, tan conocido, le voy a poner el nombre de Abraham Marín, ¿no? Entonces, es más fácilmente que sea mucho mejor conocido, mayormente conocido, y aunque yo lo haya escrito, pues entonces por eso se llama pseudoepigrafía, porque alguien lo escribió, pero no es el nombre de la persona a la que corresponde la autoría del libro, ¿no? Utilizó un seudónimo. Y de esa manera es que nosotros tendríamos que conocer el año, los años, los momentos históricos, el género, la forma literaria en la que se armó ese libro, y de esa manera vamos a tener y vamos a poder hacer un mejor análisis y una mejor crítica de lo que dice ese capítulo o ese versículo, el cual estamos comprendiendo, ¿no? Se basa también en el estudio histórico. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues se estudia el contexto histórico, estudia el contexto cultural de la Biblia, incluyendo el tiempo y el lugar en el que se escribió. Acá también tendríamos que darnos cuenta que cuando vamos a analizar o cuando vamos a comprender un verso, un capítulo o una parte de la Biblia o un libro de la Biblia, nosotros tenemos que situarnos en el momento histórico en el que se dijo aquello que se dijo, ¿no? Cómo era la cultura que se daba en aquel tiempo. Y esto tiene que ver con el tiempo y con el lugar en el que se escribió. Y de esta manera la teología bíblica entonces va a recobrar una importancia muy grande, pues está interpretando el significado de los textos bíblicos, ¿no? Es muy importante entender que lo que se está estudiando o lo que se está extrayendo al momento de estudiar textos bíblicos, pues son textos sagrados que fueron dichos y que tienen que ser considerados desde una perspectiva histórica, cómo es que se dieron esas ideas teológicas a lo largo del tiempo de las escrituras, ¿no? El análisis literario dentro de la palabra de Dios tiene un enfoque exegético, es decir, tiene un enfoque de extraer la parte más esencial o más importante del texto. Y entonces es ahí donde podemos empezar a considerar nosotros qué tipo de género literario se utilizó para escribir tal o cual libro. No, no nos vamos a preocupar mucho. Hay, hay herramientas que sirven para esto. Hay libros que sirven para poder
conocer esto que tiene que ver con el análisis literario, con el estudio histórico, y esas herramientas, ustedes las van a ir conociendo con el paso de sus estudios, pero les puedo decir, por ejemplo, existe un Nuevo Testamento que se llama Nestlé Alan 28. Ese Nuevo Testamento está escrito en griego, pero ese Nuevo Testamento trae referencias, trae afirmaciones y trae tipos de variantes y, por ejemplo, no sé si ustedes lo sepan, pero existen miles de copias de los pergaminos antiguos en los cuales se encontró los libros de la Biblia, ¿no? Esos pergaminos, algunos los tiene el Vaticano, algunos los tiene la Universidad de Washington, algunos los tiene este, el Museo de Jerusalén, y ahí está la referencia de quién los tiene y qué antigüedad tienen. Entonces, para que no tengamos que estar estudiando enciclopedia, 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 hay una manera de abrir el Nestlé Alan y de llevarlo a cabo. Y esto ustedes lo van a saber y lo van a comprender mayormente cuando estudien exégesis y cuando vean hermenéutica. Ahí se les va a facilitar este tipo de herramientas para que puedan comprender los libros de la Biblia de una manera más profunda. Al hacer exégesis y hermenéutica, entonces estaremos, estaremos llevando a cabo el quehacer teológico. Solamente recordarles que los géneros literarios de la Biblia van desde la narrativa, la poesía, la poesía, la profecía, parábolas, epístolas, y de esta manera tendríamos que identificar a qué género literario pertenece cada texto. Esto es muy crucial, muy importante para poder interpretar de forma adecuada, ¿no? Ahora, si tiene una estructura narrativa, esta estructura o esta composición examina cómo se construyen las historias bíblicas, incluyendo el desarrollo de los tramas, los personajes, las configuraciones, y sobre todo hay momentos en los que la palabra de Dios menciona nombres y hay momentos en los que dice solamente, por ejemplo, por un decir, ¿cómo, cómo se llamó la mamá de Samson? Y no dice, ¿no? Entonces, o la otra, ¿por qué todas las parábolas son personajes, ¿no? El hijo pródigo, la viuda, no recuerdo si se llama la viuda pobre, pero hay una parábola especialmente en la que habla del rico y de Lázaro, y es la única parábola en la cual aparece un nombre propio. Entonces, por ejemplo, qué quiere decir Lázaro? Lázaro quiere decir, Señor, ayúdame, ¿no? Entonces, al comprender el significado del nombre, al comprender el significado del lugar, podemos tener una visión más amplia de lo que vamos a investigar, de lo que vamos a teologar, de lo que vamos a teologizar, ¿no? Al conocer el nombre del lugar, ¿no? Por ejemplo, el estanque de Bethesda, ¿por qué tiene puertas? ¿Frente a qué puerta estaba? ¿Cuánto tiempo llevaba? Todo ese tipo de cosas, ¿no? La narración, es que siempre que se mueve el agua, de aquí a que alguien me levanta o me quiere llevar, pues ya alguien fue aventado al estanque. Entonces, ese tipo de cosas son cuestiones que tenemos nosotros que considerar para poder hacer una buena teología. Entonces, la teología bíblica es el estudio de la Biblia, examina el significado, el contexto de los textos bíblicos con el objetivo de entender el mensaje y la teología que se revela a lo largo de las escrituras. Utiliza la hermenéutica, analiza los principios y métodos de interpretación de los textos sagrados para extraer su significado original y aplicarlo de manera apropiada.
Y vamos a leer la última y ahorita vamos a ir pedacito por pedacito. Teología del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estudia la evolución y el desarrollo de la teología a lo largo de las diferentes secciones de la Biblia. Si nosotros vamos a interpretar, ¿no? Leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta si la narrativa implica poesía, implica prosa, implica una narración histórica, habla de personajes, en dónde está situada, en qué año se dio eso. Entonces vamos a empezar a interpretar, antes de extraer, vamos a empezar a interpretar. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a buscar el qué quiere decir Dios. Y hermenéutica no tiene que ver con otra cosa, sino con una sana interpretación. Hermes era un personaje que interpretaba qué es lo que los dioses querían de los griegos. ¿Por qué? Pues porque no todos los griegos le entendían a Dios, o no todos los griegos hablaban el lenguaje de sus dioses. ¿Cómo podemos entender y ver esta parte? Si ustedes recuerdan una narración en el Éxodo, en donde, en donde Moisés va a subir por las tablas, y entonces a Moisés lo mandan y le dicen, no, sube tú, Moisés, no vaya a ser que nosotros por tocar ese monte muramos. Entonces Moisés es el intérprete de lo que Dios le pide a su pueblo. Entonces, hacer hermenéutica es precisamente hacer eso, recibir el mensaje de parte de Dios, comprenderlo desde su contexto, desde su tradición, desde el tiempo en el que se dio, para traerlo al presente, ¿no? O sea, traer el pasado histórico al presente que estamos viviendo. Entonces, hacer hermenéutica tiene un poco que ver con comprensión, pero sobre todo con la comprensión y la sana interpretación de aquello que se dijo. No es lo mismo hablar del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Escuché a un teólogo decir, cuando tú estés escuchando un verso del Antiguo Testamento, antes que nada tienes que voltear hacia dónde va la cruz, ¿no? Es decir, el momento de la crucifixión, el momento de la llegada del Señor, el momento de su vida ministerial, el momento de su pasión, no ha llegado, pero tenemos que voltear hacia allá como como parte de una esperanza, ¿no? Es como para ubicarte. Estamos hablando de Babilonia, pero dentro de tantos años va a suceder el evento de la cruz. Ya sucedió el evento de la cruz, es decir, estamos hablando del Nuevo Testamento y estamos hablando de los hechos de los apóstoles. Ya sucedió incluso la resurrección. Habrá que voltear a ver el momento fundacional de este Nuevo Testamento, ¿no? Porque el Nuevo Testamento se da con la llegada de Cristo Jesús a la tierra. Entonces, las cosas cambian. El antes de Cristo y el después de Cristo lo tenemos que tener muy claro. No es lo mismo vivir en la Palestina del primer siglo que vivir en la Palestina de siglos anteriores a Cristo Jesús. Entonces, es bien importante estudiar la evolución y el desarrollo de la teología a lo largo de las diferentes secciones de la Biblia. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento es tan disciplinador? ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento es tan severo? ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento? O sea, todos esos porqués, ¿no? Y ahorita podemos hacer un simple ejercicio. Imagínate que está bajando Moisés con las tablas en el monte Sión. Imagínate por el otro lado que está hablando Cristo Jesús en el monte de las bienaventuranzas. En Sión, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni semejanza, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre aquellos y empieza toda esa narrativa, ¿no? No tendrás, no harás.
acordarte, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no. Y ahora imagínate, estamos en el monte de las bienaventuranzas y Cristo Jesús está en un monte también. Y entonces dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos verán a Dios. Y checa los dos momentos. Moisés es una imagen de Cristo y Cristo es una imagen de Dios. Los dos están en un monte. Este está dando mandamientos y este está dando bienaventuranzas, está bendiciendo al hombre. Ahora vamos a analizar. Yo te podría preguntar en cuál de los dos quisieras estar. Yo también quisiera estar en el momento de las bienaventuranzas, pero sabes, en el momento del Éxodo, en el momento del Sinaí, en el momento de del dictado y de la escritura de la ley con el dedo de Dios, están liberando a un pueblo, están liberando a un pueblo que venía de 400 años de esclavitud, traía todas las costumbres de un pueblo pagano, venía de un lugar en donde había dioses hasta para la comida, venían de un lugar en donde tenían costumbres antagónicas a la voluntad de Dios. Y acá habían pasado cerca de 400 años en los cuales no se escuchaba de Dios. Recordemos que acá el Señor le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mis hijos que están en Egipto. Y acá el Señor había escuchado el clamor de un pueblo que estaba en la ausencia de Dios. O no lo había escuchado, por eso mandó a Cristo Jesús, porque ya habían pasado muchos años. Recordemos que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo intertestamentario de aproximadamente 400 años en los cuales históricamente, en apariencia, no se había hablado de Dios. Es decir, no hubo profetas, no hubo reyes, no hubo patriarcas, no hubo todo aquello de lo cual estaba nutrido el Antiguo Testamento. Reyes, patriarcas, jueces, profetas, sacerdotes, todo esto. Y entre uno y otro testamento pasaron 400 años y no había nada, pero el pueblo de Dios estaba oprimido por los romanos. La gente de Jerusalén, los israelitas de Jerusalén, no tenían oportunidad, aún así trabajando todas sus generaciones, de salir de la situación de opresión en la que se encontraban, porque ellos tenían un problema eterno con los romanos. Entonces, aquí podemos interpretar muy claramente que acá se trataba de la liberación de un pueblo y acá se trataba de consolar a un pueblo oprimido. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a empezar a comprender más ampliamente y más fácilmente la teología bíblica. Vamos a entrar a lo que es la teología sistemática. Y la teología sistemática, pues, no es otra cosa, sino que lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Es encapsular o guardar dentro de un apartado todos y cada uno de los versículos y todos y cada uno de los capítulos, todos y cada uno de las porciones que hablen de algo, ¿no? Por ejemplo, de la cristología, de la jamartología, de la neumatología, y entonces es englobarlos así. Es como si tú y yo abriésemos nuestra Biblia y vemos la concordancia y entonces hay 700, perdón, hay 700 versículos que hablan de Cristo.
y ¡fum! Aparecen todos los versículos que hablan de Cristo. Hay 700 versículos, estoy hablando ejemplar, de forma ejemplar, que hablan de la salvación y ¡fum! Todos los versículos en la teología sistemática que hablan de la salvación están conjuntados, ¿no? Entonces, la teología sistemática organiza las enseñanzas cristianas en un sistema coherente, buscando integrar las diferentes áreas de la fe en un todo unificado. Explora las doctrinas fundamentales del cristianismo y de su relación entre ellos mismos. Entonces, el principal punto son las doctrinas cristianas, incluye temas como la Trinidad, la creación, la redención, la escatología, ¿no? La teología filosófica integra a la fe cristiana con la filosofía explorando temas como la existencia de Dios y la naturaleza del conocimiento. La ética cristiana estudia la aplicación de las enseñanzas cristianas a la vida práctica, incluyendo temas como la moral, la justicia y la paz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la teología sistemática originalmente busca lo que yo les comenté, ¿no? Englobar en un solo apartado todas y cada una de las cosas. Por ejemplo, profecía, pum, está apartado. Segundo, venida del Salvador o profecías que hablen de Cristo, entonces lo engloban en la cristología, ¿no? Promesas del Salvador, eh, que hablen, por ejemplo, del Espíritu Santo, pues entonces todas quedan englobadas en la neumatología, ¿no? Ahora, Señor, ¿cuándo será el final de los tiempos? Escatología tiene que ver con el final de los tiempos. Entonces, todos los versículos, todos y cada uno de los capítulos que hablen del final de los tiempos están englobados en ese apartado, ¿no? La teología sistemática utiliza, o de ahí se derivan dos importantes subtemas o subramas, ¿no? Que tiene que ver la teología filosófica y tiene que ver con la ética cristiana, que en ambos casos uno integra a la teología, perdón, a la fe cristiana como una filosofía, que no lo es, pero hablando hablando de la ciencia, de esta manera para facilitar el estudio se encaja y se pone. Ética cristiana estudia la aplicación de las enseñanzas cristianas a la vida práctica, incluyendo temas como la moral, la justicia y la paz. La teología sistemática. La doctrina estudia de manera organizada y coherente, como ya lo mirábamos, los principales temas y doctrinas de la fe cristiana, como la Trinidad, la cristología, la soteriología, etcétera. Apologética. Defiende y justifica racionalmente las creencias cristianas frente a las críticas y objeciones con el fin de fortalecer la fe de los creyentes, ¿no? La apologética no es otra cosa sino que la defensa de la fe. Todas y cada una de las veces que nosotros hablamos o aclaramos un punto, oye papá, fíjate que yo no entiendo esto de la salvación, ¿me puedes explicar? Y ya tú le hablas a tu hijo de qué es la salvación, estás haciendo apologética. Oiga, hermano, fíjese que yo no entiendo qué es el Espíritu, qué es el Espíritu de Dios. ¿Cuándo se da el Espíritu de Dios? Ah, mire, hermano, el Espíritu de Dios es una promesa. Esa promesa, eh, en el Antiguo Testamento solamente el Espíritu de Dios estuvo sobre los profetas, sobre los patriarcas, sobre los reyes, pero el grueso de la congregación o el grueso de la población no lo tenía. Hasta el día del Pentecostés, entonces es derramado en todos y cada uno de los seres humanos que creen en el Salvador. Pero fue profetizado que nuestros jóvenes, que nuestras jóvenes, que nuestros ancianos, que nuestras ancianas profetizarán, ¿no? Entonces, pues estamos haciendo una defensa, estamos hablando apologéticamente de lo que es el Espíritu de Dios, ¿no? Ética. Examina los principios morales y las normas de conducta que se derivan de la fe cristiana para orientar la vida y las decisiones de los creyentes. Ahora vamos a ver un esquema de cómo está estructurada la teología sistemática y aquí podemos darnos cuenta
que la teología sistemática dice así, a través de la teología sistemática, según quien la conformó, dice que Dios nos hace mejores personas. Tenemos que recordar aquí algo. Orígenes de Alejandría en el siglo I estratificó o pudo hacer este desglose y esta división de la teología sistemática. Es decir, la teología sistemática es muy rudimentaria, es de hace mucho tiempo, ¿no? Pero finca las bases para poder empezar a tener una buena teología. A este respecto, te quiero comentar que hay muchas teologías, ¿no? Está la teología natural, está la teología bíblica, está la teología sistemática, está la teología pastoral, está la teología práctica, está la teología apologética, está la teología exegética, está la teología hermenéutica, pero hay teologías contemporáneas que muy pronto vamos a ver. Para todas ellas hay una frase de un teólogo que dice, no te cases con ninguna teología. Es decir, si las teologías contemporáneas o las teologías modernas están en boga, pues no tendríamos que hacerle caso, tendríamos que hacerle caso a esto que dice Pablo, examinarlo todo, ¿no? Retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo la aplicación de una teología en el contexto y en la cultura del Ecuador a que esa misma teología funcione y aplique en la Ciudad de México o funcione y aplique en Buenos Aires o en alguna provincia de la Argentina, ¿no? Entonces, la teología sistemática, Dios nos hace mejores personas. Trata de incorporar todas las fuentes de conocimiento para interpretar las revelaciones doctrinales de la deidad, es decir, de Dios. La doctrina, o perdón, la teología sistemática se divide en 10 ramas y estas ramas son la teología bíblica y la teología bíblica estudia doctrinas reveladas respecto a la Biblia, ¿no? Otra de las ramas es la angeliología, estudia doctrinas reveladas respecto a los ángeles, ¿no? Otra de las ramas es la soterología, analiza doctrinas relacionadas con la salvación. Vemos aquí otras dos ramas, son la neumatología y son doctrinas que tienen que ver con el Espíritu Santo. La amartología, que es el estudio del pecado y sus formas. La eclesiología, que es la teología revelada para la iglesia. La teología propia, que es el estudio de Dios desde su naturaleza, desde sus atributos, desde la Trinidad y desde la divinidad, ¿no? Tenemos la cristología que estudia las verdades relacionadas con Cristo y tenemos la escatología que estudia lo revelado con lo revelado con carácter profético. La antropología que estudia al hombre desde su cosmovisión bíblica, ¿no? Aquí en el caso de la teología propia, pues es una teología, como les comentaba yo, incipiente, muy primitiva, porque esta teología propia dice que habla de Dios desde su naturaleza, desde sus atributos, y después habla de la Trinidad. Ese apartado lo vamos a dejar así poquitito, porque en aquel tiempo, pues, a alguien se le ocurrió, bueno, a Tertuliano, se le ocurrió decir que Dios era tres cosas, que era el Padre, que era el Hijo y que era el Espíritu Santo, pero que a la vez el Hijo era el Padre, era el Hijo y era el Espíritu Santo, pero que a la vez el Espíritu Santo era lo mismo, pero que ninguno de ellos era aquel personaje que se decía, ¿no? Es decir, Dios es Dios, pero Dios no es el Espíritu. Pero por otro lado, sí es el Espíritu. Dios es el Hijo, pero por otro lado, no es el Hijo. Entonces, ese esquemita de la Trinidad está bastante complicado y hoy para no meternos, no para no meternos en tanto problema, sino nosotros como cristianos de la Iglesia de Dios, entendemos que creemos en un Dios trino. ¿Qué es esto? Pues en un Dios todopoderoso, en su Hijo,
nuestro Redentor, y en el Espíritu Santo, el cual emana de Dios y que es una promesa de nuestro Redentor al ascender a los cielos. Les conviene que yo me vaya para que el Padre les envíe el Espíritu. En aquel tiempo de los primeros siglos hubo todo un tema al respecto de la filioque, que no es otra cosa, sino que el Espíritu, muchos de ellos pensaban que el Espíritu de Dios provenía del Hijo. Y entonces ahí se dio un debate teológico. ¿Por qué? Pues porque el Hijo no puede ser el propiciador del Espíritu. El Espíritu proviene del Padre. Entonces, todas y cada una de las veces que la ciencia teológica o que los teólogos se enfrascan en un debate como este de la Trinidad, o como otro que tal vez no te lo platiqué o que a lo mejor ya te lo platiqué, que tiene que ver con que Marción hacia el primer siglo dijo que existía un Dios bueno y que ese Dios bueno era el Dios del Nuevo Testamento y que existía un Dios malo y que ese Dios malo era el del Antiguo Testamento. Y entonces le puso a los libros de antes de Cristo Antiguo Testamento y a los libros del después de Cristo Nuevo Testamento. Te estoy hablando siglo primero, año 90, 95, año 70, por ahí así. Y entonces la gente de aquel tiempo le decía herejía. No puedes separar la manifestación de Dios, no puedes separar la palabra de Dios en dos partes. La palabra de Dios es única, es íntegra. Y tampoco puedes hablar de que hay un Dios diferente o malo en el Antiguo Testamento y decir que hay un Dios bueno en el Nuevo Testamento. Y lo consideraban hereje. Pero la sorpresa de todos nosotros es que hasta hoy en día se sigue dividiendo la Biblia en esas dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tal vez con el tiempo se ha ido borrando eso del Dios malo y del Dios bueno, pero el conjunto de todo esto de Marción era que se le llamara así o que se dividiera así la Biblia, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, para aquel tiempo se le consideraba una herejía, pero hoy en nuestros días se sigue hablando de un Antiguo y de un Nuevo Testamento. Nosotros conocemos los atributos de Dios, nos damos cuenta que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es eterno, que Él es sempiterno, que Él es amor y muchos de los atributos que tiene Dios los podemos dividir en atributos especiales que solamente Él tiene, como el ser todopoderoso, como el ser omnisciente, como el ser omnipresente, en atributos morales que tienen que ver con su perdón, con su gracia, con su misericordia, y en atributos especiales que tienen que ver como el amor, ¿no? Entonces, desde desde esa dimensión es que nosotros podemos empezar a tener una teología y esa teología es y pertenece a la teología propia, ¿no? El concepto que yo tengo de Dios es mi teología. Por eso yo te sigo invitando a que hoy tengas una definición con todo esto que sabes y con todo esto que vas a saber y con todo esto que te estás imaginando que estamos estudiando, que tengas una definición propia de teología, ¿no? Ahora, dice, antropología es el estudio del hombre desde la cosmovisión bíblica. ¿Qué es una cosmovisión? Pues es la manera en la que la Biblia habla del ser humano a través de los diferentes eones o de las diferentes épocas en las que se ha dividido la humanidad, ¿no? Por ejemplo, la humanidad de Cristo Jesús para acá se divide en, en cuatro periodos, ¿no? Que es la época patrística, que va desde el primer siglo hasta el siglo cuarto. Posteriormente viene la Edad Media, que va a finales del siglo cuarto hasta el descubrimiento de América, hacia 1500. Posteriormente viene la época de la Reforma, que va desde el 1542 aproximadamente hasta el 1750, en donde también hay reforma y contrarreforma. Y del 1750 a nuestros días es la época moderna. Pero obviamente esas épocas están divididas, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento de la teología originalmente era patrístico, es decir, solamente los primeros padres
o se tenía teología solamente desde el conocimiento de los primeros padres. Posteriormente viene la teología escolástica, es decir, la teología que ya se da a nivel de estudio en facultades, en liceos, en lugares en donde se habla de Dios. Y acá te quiero recordar que, por ejemplo, la teología utiliza la historia, utiliza la filosofía, utiliza la ética y utiliza la filosofía, y esto fortalece esta ciencia. Y en París, por primera vez, cerca del 1500 y algo, 1520, por ahí así, se oferta la licenciatura, o sea, el equivalente a lo que sería la licenciatura en teología, ¿no? O se oferta la ciencia de la teología. Entonces al hombre se le empieza a ver bíblicamente desde las épocas en las que ha vivido el hombre, ¿no? Y así, es decir, que el Génesis, ¿cómo ve al hombre? Como el primer ser creado, pero caído, ¿no? O sea, como la humanidad caída. ¿Cómo ve el Éxodo al hombre? Pues el Éxodo ve al hombre como aquel personaje que es liberado de la esclavitud. ¿Cómo ve la Biblia al hombre desde el Levítico? Pues se ve como aquel hombre que es capaz de pertenecer o de tener sus raíces en una tribu, de pertenecer a un pueblo, de tener una genealogía, de provenir de alguien, ¿no? ¿Cómo se le ve al hombre en Deuteronomio? Pues se le ve como ese personaje que es liberado, pero que ahora se le está recordando que tiene que cumplir para agradar a Dios. ¿Cómo se ve al hombre desde Jueces, desde Josué? Pues se ve al hombre como este personaje que recibe la gracia de Dios o el regalo de Dios, porque ahora habita en casas que no construyó, habita en ciudades que no le costaron nada hacerlas y que Dios las tomó en sus manos, ¿no? ¿Cómo se ve al hombre desde Jueces? Pues se ve a un hombre que quiere vivir organizadamente, que quiere vivir con alguien que lo dirija, que quiere vivir en armonía con los demás. Entonces, cada una de las épocas que va marcando la Biblia se le mira de manera diferente al hombre. Eso es la cosmovisión de la Biblia. Y por eso yo te comentaba hace unos momentos que para hacer teología se necesita comprender la historia, el contexto, el momento situacional, ¿no? No es lo mismo hablar de un momento de narración de guerra que hablar en un momento de narración exílico, como no es lo mismo hablar en un momento de narración de los hechos. Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es el momento que nosotros estamos viviendo para de esa manera entonces poder tener una mejor hermenéutica. Y esto nos va a facilitar mayormente la comprensión de lo que estamos estudiando. La teología histórica. La teología histórica traza el desarrollo del pensamiento y la práctica cristiana a lo largo de la historia, estudiando las diferentes interpretaciones y tradiciones teológicas que han surgido. Analiza cómo las ideas teológicas han respondido a los desafíos de diferentes épocas. Te lo dije de manera muy sucinta hace un momento, pero la patrística son los padres de la iglesia. Fueron los primeros teólogos, como Agustín de Hipona, como Atanasio, que establecieron las bases de la teología cristiana, ¿no? Posteriormente viene la Edad Media. La teología medieval se caracterizó por la influencia de la filosofía escolástica, es decir, se empieza a generar y a dar en liceos, en universidades, y se desarrolló la teología sistemática, es decir, siglos atrás, Orígenes habla de esta teología sistemática, pero se conforma y se le da mucha fuerza en la Edad Media. Recordemos que la Edad Media es una época de oscurantismo, es una época en la que muy pocos eran privilegiados de, de leer o de hablar en latín, porque, por ejemplo, en aquel tiempo se iba a las catedrales, a las grandes catedrales europeas, y las misas se celebraban en latín, ¿no? Y la palabra de Dios estaba vedada para el resto de la población. Ese fue uno de los problemas
de Martín Lutero. Martín Lutero dijo, no, la palabra de Dios la puede interpretar y la puede leer cualquiera, siempre y cuando sea ser humano, ¿no? O sea, cualquier personaje que pise la tierra es capaz de leer la Biblia y de interpretarla. Y no solamente de leer la Biblia y de interpretarla, sino de ser sacerdote, es decir, de ser mediador entre Dios y los hombres. La reforma. Estamos hablando ahora sí ya de esto que te acabo de mencionar, de Martín Lutero. La reforma del siglo XVI introdujo nuevas perspectivas teológicas, incluyendo la doctrina de la justificación por la fe, que fue otro de los puntos a los cuales se opuso Martín Lutero. No es necesario que pagues indulgencias para ser salvo. No es necesario que compres puestos, tú que eres prelado, para tener una buena posición en el Vaticano. A eso se le llamó simonías e indulgencias. Entonces, se, se comprende que la salvación y que la justificación se da solamente por la fe. Y la teología histórica nos hereda, en el momento de la reforma, nos hereda lo que se le llama las cinco solas, ¿no? Solo por fe se justifica, solo la gracia salva, solo la palabra de Dios habla, solo por Cristo se llega a Dios y solamente a Dios se le da toda la honra y toda la gloria. Esas son las cinco solas de Martín Lutero. Posteriormente viene la modernidad y la posmodernidad. La teología moderna y posmoderna se han caracterizado por la diversidad de perspectiva y la búsqueda de un diálogo interreligioso. Escuchaba la semana pasada, hubo un mexicano de origen argentino llamado, bueno, apellido Dussel. Ese señor era un muy buen exponente de la teología de la liberación. Y a la teología de la liberación le hizo una rama que se llama la filosofía de la liberación. Obviamente, él se basó en, en pensadores de antaño, como son Gustavo Gutiérrez, un sacerdote peruano, como fue José Carlos Mariátegui, un libre pensador, sociólogo y filósofo también sudamericano. Y obviamente la teología de la liberación tiene sus raíces en, en la Alemania o sea, tiene sus raíces protestantes, porque también tiene raíces católicas. Sus raíces protestantes se dan en la Alemania nazi, en donde hay una serie de teólogos que se les llamaban teólogos progresistas o teólogos modernos, y también hubo sacerdotes iberoamericanos que conforman esta teología de la liberación, y principalmente Joseph Ratzinger, que es un personaje muy radical, que fue papa llamado Benedicto XVII, y el actual papa, que es Bergoglio, en conjunción con Juan Pablo II, pugnan en favor de la teología de la liberación. Y la teología de la liberación empieza a tomar mucha forma hacia los años 70, pero empieza a tomar renombre cuando Ronald Reagan es nombrado presidente en los años 80 en los Estados Unidos, y Ronald Reagan ve un riesgo muy grande de todos aquellos países latinoamericanos que tienen simpatía con la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque se da cuenta que gentes comunistas como la Unión Soviética empiezan a apoyar a la teología de la liberación porque tiene tintes comunistas. Y entonces Ronald Reagan empieza a propagar la teología de la prosperidad. Y la teología de la prosperidad es antagónica a la teología de la liberación, ¿no? En este sentido, nosotros nos podemos dar cuenta que la teología surge de la necesidad de optar por los pobres. Hablando de la teología de la liberación, surge por la necesidad de optar por los pobres.
por los marginados, por los necesitados, ¿no? La palabra de Dios dice que siempre habrá pobres entre nosotros. Y la teología de la liberación, hay una máxima en la teología que dice, cuando tú veas algo nuevo en la teología, no lo creas, es falso, ya existió. Y te quiero decir, hace un momento yo te hablaba de dos momentos situacionales. El momento del Sinaí, donde se empieza a promulgar los 10 mandamientos. Ese es un momento de liberación, es un momento de la culminación de la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Eso, si tú y yo lo analizamos, es teología pura de la liberación. O sea, en ese momento simple y sencillamente se conocía a Dios, de que a Dios se le debía de rendir culto, de que a Dios se le debería de obedecer, de que a Dios se le tenía que mantener una cierta relación total y absoluta de obediencia, pero por otro lado se estaba dando una teología de la liberación. Si vamos al momento del Sinaí, ¿no? Y abrimos antes de leer el momento del Sinaí, abrimos Lucas, en donde dice que el Espíritu de Dios está sobre Jesús y que ese Espíritu de Dios fue dado para pregonar libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, anunciarles el año nuevo del Señor a los oprimidos. Estamos hablando de teología de la liberación. Y tú y yo podemos decir, pero en ese momento no incidían los gobiernos. ¿Cómo no? Pues entonces no hasta cantamos los carros del faraón. El faraón dijo, a ver, ¿cómo que ya los dejé ir? Vamos por ellos. Entonces, hay situaciones sociopolíticas que afectan a la teología. ¿A poco Cristo Jesús no se metió en problemas con el Imperio Romano? Claro que lo hizo, claro que lo hizo. Y lo hizo porque liberó o porque libertó a un pueblo que estaba oprimido en su pensamiento, en su sufrimiento, y ellos empezaron a vivir y a creer y a tener fe en algo distinto y diferente. Entonces la gente del Imperio Romano decía, no puede ser, pues si no es rey, no es Dios, no es gobernador, pero la gente decía, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces, hubo también conflictos sociopolíticos en el tiempo de Cristo Jesús por la presencia y por la llegada del reino de Dios. La teología de la liberación no es otra cosa más que manifestar muy claramente que el reino de Dios ha llegado a tu ciudad, a tu colonia, a tu iglesia. ¿De qué tendríamos que liberarnos? De muchas cosas. Quiero iniciar con la primera. Respóndete ahí donde estás. ¿Tú te consideras, vivimos en el continente americano, ¿te consideras americano? Porque para esto, los americanos solamente, aquí hablando de México, los americanos son solamente las personas que viven en Estados Unidos y en Canadá. Ellos son americanos. De la frontera de México, de Tijuana, de Laredo, de Nogales, de ahí para abajo, todos somos latinoamericanos. Y te quiero comentar algo. Por cuestiones sociales, a nosotros nos pusieron latinoamericanos, pero realmente nosotros somos hispanoamericanos o hispanoparlantes, pero nada que ver con los latinos. Los latinos fueron un pueblo de una trilogía que se dio en Roma. Estaba Roma, estaban los sabinos y abajito estaban los latinos. Ellos tres se aliaron para cobrarle peaje a la gente que pasaba del Mediterráneo para ir al otro lado de la bota itálica y volver a tomar nuevamente el océano para navegar. Los romanos fueron reyes de esa conjunción, los sabinos fueron reyes de esa conjunción y los latinos no fueron nada, ¿no? Los latinos simple y sencillamente aportaron su idioma, aportaron su lenguaje para que en algún momento, en un momento de la Edad Media, con el latín se ocultara la verdad. ¿Y cuál era la verdad? La palabra de Dios. Entonces, a nosotros llegan y nos evangelizan o nos someten a un evangelio y ese evangelio está dominado y conformado por tres tribunales a lo largo de toda la América Latina, que debe de ser hispanoparlante. Entonces,
en México hay un tribunal inquisidor, en Perú hay otro tribunal inquisidor y me parece que en Argentina había otro tribunal inquisidor. Esos tres tribunales se encargaban de que nadie en esta tierra de América Latina, permitiera la llegada de los protestantes. ¿Cómo llegaban los protestantes a América? A través de piratas, porque los piratas trabajaban para los imperios como el inglés o como el francés, o a través de corsarios, ¿no? Que también eran una especie de piratas, pero pagados por el imperio, y ellos eran de tradición protestante. Entonces, cuando ellos llegaban y se apostaban en el territorio de la América Latina, esos tribunales inquisidores o los acorralaban para que no propagaran sus creencias o los terminaban expulsando. Entonces, tenemos que liberarnos de esa parte. Nosotros no conocimos el protestantismo como lo conoció América, pero como lo conoció América, es decir, como lo conocieron en las 13 colonias. Nosotros fuimos sometidos a practicar una religión que no queríamos y que no conocíamos. Y te estoy hablando de la religión popular, ¿no? Para que no haya confusión. ¿De qué tenemos más que liberarnos? Tenemos que liberar a los miembros de la iglesia, tenemos que liberar a nuestros ancianos de ese peso específico de haber sido conquistados, ¿no? De ese lastre que a veces todavía llevamos por nuestro pasado o por nuestra antropología histórica, ¿no? Entonces, esta teología moderna, esta teología posmoderna, que se ha caracterizado por una diversidad de perspectivas, nosotros tendríamos que voltear a ver la teología de la liberación, no como un hecho político, no como un hecho que se ha valido de cosas para triunfar por encima de otras cosas. Te quiero decir que el último triunfo de la teología, el de la liberación, es haber ganado la Guerra Fría, ¿no? Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que la teología, cómo es posible que, pues sí, ¿no? Incluso si tú eres sudamericano, por ahí vas a ver algunos panfletos que dicen, hay un sacerdote que dice, no basta solo con rezar. Y hay un puño así como, como queriendo decir que la fuerza también se va a imponer para ser liberados. Yo no te estoy invitando a eso, te estoy invitando a que comprendas que la teología no solamente tiene que ver a veces con la religión, la teología ha tenido que ver con la sociología y también ha tenido que ver con la política. La teología histórica en la antigüedad estudiaba el desarrollo de la teología en los primeros siglos de la Iglesia, incluyendo los padres apostólicos y las principales controversias doctrinales. Las principales controversias doctrinales es lo que yo te dije, es el debate histórico, ¿no? Ahora, la Edad Media. Analiza la evolución de la teología durante la Edad Media con figuras clave como Agustín de Hipona, como Tomás de Aquino y como los escolásticos. Estos dos personajes aportaron muchísimo a la comprensión de las escrituras, ¿no? Y a la comprensión del Padre, a la comprensión de Cristo, a esa teología propia que anteriormente a ellos se tenía, ¿no? En donde se conocían solamente los atributos de Dios y donde por medio de la contemplación nosotros decíamos, tiene que haber alguien superior a nosotros, alguien más grande a nosotros, ¿no? La época moderna examina los cambios y las nuevas perspectivas teológicas surgidas durante la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Es decir, hay una reforma protestante, pero hay una respuesta católica a esta reforma protestante, ¿no? Y en esa contrarreforma católica, que se da obviamente al interior de la Iglesia Católica, pues surgen los jesuitas, que es la parte pensante del catolicismo. Es la parte que se ha dedicado por mucho tiempo a la comprensión y al estudio teológico. Hoy en día te quiero comentar que los mejores teólogos son católicos, pero los mejores teólogos son católicos porque en el Concilio Vaticano II ellos analizaron que el protestantismo les llevaba a la delantera en cuanto a la comprensión teológica, en cuanto a la comprensión de la jamartología, en cuanto a la comprensión de todas las cosas bíblicas. Los protestantes llevaban
el primer lugar en la carrera. Entonces, este hombre, si no mal recuerdo, Juan 23 manda traer a los padres de la Iglesia Católica, ya no a los primeros padres, sino a los padres de la Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II, y los manda a estudiar teología a las mejores universidades de teología que hay en el mundo. Y hoy, y hoy ellos son mejores teólogos que o tienen una mejor comprensión de la teología que los protestantes o que los cristianos, ¿no? Por ejemplo, yo te quiero comentar, los viernes en la tarde yo estudio exégesis con César Corres. César Corres es un sacerdote católico de la Ciudad de México. Creo yo que el mejor predicador que yo he escuchado. Él no habla de santos, él no habla de ídolos, él no habla de vírgenes, él habla la palabra de Dios cada vez que predica o cada vez que da una misa. Cuando nos enseña exégesis, por ejemplo, hace poco hablábamos de Lucas y entonces yo hacía apologética, es decir, yo defendía que no se tendría que tener o no se tendría que idolatrar o no se tendría que tenerle fervor a la Virgen. Y entonces me preguntó alguien, Rodolfo, ¿no crees en la Virgen? Y yo le dije, pues obviamente que creo porque existió, pero de ahí a que yo le rinda pleitesía o tenga figuritas o pasen cosas así, hay una distancia enorme. No lo es porque yo solamente creo en Dios y en Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador y vivo por el impulso del Espíritu. Entonces, él deja de dialogar conmigo, se voltea hacia César Corres, que es nuestro maestro, y le dice, oye, César, ¿por qué los protestantes pareciera que no les interesa la Virgen o incluso como que, bueno, no quiero decir odio, dijo, pero ¿por qué no le tienen el fervor que le tenemos nosotros? César Corres abre su micrófono y dice, yo soy mariano, dice, ¿no? Yo soy mariano, pero soy mariano porque cuando me ordenaron sacerdote, estaba el año mariano, no sé qué cosa, y por eso soy mariano. Pero de ahí a que yo le pida a María o alguna estampita, cualquier cosa, hay un mundo de diferencia, dijo. Yo le pido solamente al Padre y yo le pido solamente a Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Y también te quiero decir, porque habíamos como 50 en clase, yo no bendigo autos, yo no bendigo casas, yo no bendigo cosas, ¿no? Las personas son para bendecirse y las personas llevan la bendición de Dios. Entonces, yo me doy cuenta que hacia el interior de la Iglesia Católica hay gente que comprende la verdad, pero la pregona desde su trinchera, ¿no? Él confesó en una de las clases que yo tomo con él que en algún momento él estuvo tentado a moverse al protestantismo. Tentado así, tentado, tentado. ¿Por qué? Pues obviamente por lo que él estudia, por lo que él se da cuenta y porque la teología moderna te lleva a una comprensión más amplia de lo que son las cosas y las vivencias de Dios y de Cristo Jesús. Entonces, yo espero que esta cursada a ti te genere esta vibra o estas ganas o estas intenciones de estar más cerca de tu fe, de estar más cerca de la revelación bíblica, de estar más cerca de lo que Dios pide de ti, porque ya te diste cuenta, la teología no solamente impacta al ser humano en su dimensión religiosa, impacta al ser humano en su dimensión social e impacta al ser humano en su dimensión política. La teología pastoral, otra de las ramas de las ciencias teológicas. La teología pastoral se enfoca en la aplicación de las enseñanzas cristianas a la vida práctica de las iglesias y las personas. Busca brindar herramientas y orientación para la vida espiritual y la práctica ministerial. ¿Qué tiene que ver o qué estudia la teología pastoral? Pues habla del cuidado pastoral. Ofrece apoyo y orientación a los miembros de la iglesia en momentos de necesidad. Te quiero decir, no necesitas ser pastor para practicar una teología pastoral, ¿no?
El apoyo, la orientación, se le da desde tu ser miembro hacia cualquier miembro de la iglesia, ¿no? La predicación y la enseñanza comunica el mensaje de la Biblia de manera afectiva y relevante para la vida de las personas. Tal vez tú vas y visitas a algún hermano, algún cercano tuyo, porque está enfermo, porque está en una situación difícil, porque está en medio de una situación complicada, y llevas un mensaje. Entonces estás haciendo teología pastoral. Y acá, este apartado tal vez sí pertenece a la iglesia y dice liderazgo eclesiástico. Prepara a los líderes para guiar y para servir a la iglesia de manera efectiva. Pero aquí también te quiero decir, esto tiene sus asegúnes. Tú, desde tu trinchera, desde tu momento que vives, puedes disipular gente con lo que sabes, ¿no? Porque tienes un buen mensaje, porque acompañas, es decir, tienes cuidado pastoral de aquellos. Entonces, en ese sentido, se está practicando la teología pastoral. El cuidado pastoral estudia la atención y el acompañamiento espiritual a personas en situaciones de crisis, enfermedad o duelo. Entonces, todas y cada una de las veces que tú hoy, de hoy en adelante, vayas a un sepelio, a un funeral, pues entonces te das cuenta que estás acompañando a alguien espiritualmente. ¿Por qué? Pues porque está en medio de un duelo, está en medio de un dolor. Y tú tienes que preparar una buena teología. Quiero comentarte que si tú habías pensado hasta hoy, no, es que yo no he hecho teología o mi teología es mala o es así, te quiero preguntar cómo se siente la gente cuando tú le das el pésame porque alguien falleció. ¿Cómo se siente la gente cuando tú le das un consejo porque está viviendo una situación complicada y te confía su situación? Eso es hacer teología. Eso es hacer teología. Ministerio familiar, hablando de la teología pastoral. Analiza la orientación